La expresión humanismo es un neolatinismo, ¿no es cierto?, introducido por Petrarca en los inicios del Renacimiento, pero cuyo significado se remonta a Cicerón en el siglo I a.C., que puede entenderse en general, ¿no es cierto?, como la búsqueda de la configuración de la existencia de acuerdo a la dignidad humana. Búsqueda de la configuración de la existencia de acuerdo a la dignidad humana, retornando así a la cultura clásica griega. Paradójicamente, a pesar de que el concepto se encuentra hoy impregnado de una obvia significación cristiana, durante la mayor parte de este medio milenio, desde el Renacimiento, se aludió al humanismo como una tendencia de pensamiento antagónica con el cristianismo, especialmente con el catolicismo. El humanismo nació como como una cierta reacción, ¿no es cierto?, frente al catolicismo. Esta larga etapa de cambios y convulsiones globales en la Europa cristiana, llena de realidades y de mitos, que abarca también a la Reforma protestante y que tendría secuelas en la antirreligiosidad de las revoluciones históricas de la época moderna, todas fueron anticristianas, las banderas por lo menos, fue tratada por Jacques Maritain como la tragedia del humanismo, en el libro Humanismo Integral, la tragedia del humanismo, y descrita magistralmente por Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi. Dice el Papa: ¿cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido solo al individuo? ¿Cómo se ha llegado a interpretar la salvación del alma como huida de la responsabilidad respecto de las cosas en su conjunto y, por consiguiente, a considerar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la salvación que se niega a servir a los demás? Esta es una pregunta del Papa. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se puede interpretar así el cristianismo? ¿Cómo se llegó a eso? En efecto, esa imagen de distanciamiento del humanismo renacentista por parte del cristianismo se consolidó en la interpretación histórica, a pesar de que el ideal humanista fue siempre un acompañante de los pensadores cristianos desde la patrística, influidos por la tradición del derecho natural de Cicerón y su influencia estoica. Por otra parte, Santo Tomás de Aquino fue el gran difusor de Aristóteles en el occidente medieval, y el propio Petrarca reconocía la influencia de San Agustín. Las figuras de Erasmo de Rotterdam y Santo Tomás Moro, contemporáneos de lucha y tribulaciones, son dos grandes humanistas cristianos, justamente en esos años confusos pero decisivos que dieron nacimiento a la época moderna. Hubo una época extendida en la historia de la era moderna, pero exacerbada en el siglo XX, en que paradójicamente la lucha entre humanistas de distinta inspiración equivalía a ganar el todo o la nada, pues la meta era imponer la totalidad de cada doctrina en el alma y en el cuerpo de las personas y de los pueblos. En esa confrontación, que duró hasta hace poco, las vertientes liberal, marxista, socialdemócrata y comunitaria del humanismo laico cristiano, en sus versiones puras como mezcladas, lucharon en todos los frentes teóricos y prácticos, endureciendo crecientemente sus postulados teóricos y permitiendo que en su nombre los seres humanos muchas veces se envilecieran en la obtención y mantenimiento del poder. Durante todo ese tiempo, unos y otros reclamaron sustentar las bases más sólidas para el desarrollo y bienestar de los seres humanos en sociedad, y no pocas tragedias trasladaron el debate de las ideas al campo de la confrontación práctica, con secuelas muy profundas, nacionales e internacionales. Nuestro país, Chile, no estuvo ajeno a tal confrontación, y sus secuelas son todavía rastreables en el debate político y en muchas tendencias conductuales de los líderes de opinión. Pero esta modalidad de lucha, esa intolerancia extrema de opiniones, bautizada tempranamente por Erasmo como el pecado original de nuestro mundo, decía Erasmo en su momento, llegó a tal punto en la segunda mitad del siglo pasado que terminó por aniquilarse a sí misma, quedando sin fuerzas para seguir su insana práctica. Me cuento entre los convencidos de que esa época de enfrentamientos doctrinarios y políticos de aniquilación ha llegado a su fin, sin que ningún contendor haya ganado completamente tan poco edificante competencia histórica. Veamos los hechos tal como son. En este mismo momento, en el inicio del año 2013, la fortaleza y el dinamismo de la economía mundial dependen de las decisiones del Partido Comunista de China. ¡Qué paradoja!
Después de su voceado triunfo planetario, el capitalismo depende del comunismo. Estos indicios tan elocuentes dan cuenta de que el enfrentamiento total de las doctrinas en el siglo XX no ha dejado ni vencedores ni vencidos. Todas las vertientes humanistas han triunfado y todas han perdido parcialmente. La tarea es lograr para todos una vida digna, tanto personal como social. Mientras esa tarea no esté cumplida, el ideal humanista sigue vigente, como vigentes siguen sus múltiples vertientes. Lo que ha terminado, ojalá para siempre, es una forma de lucha intolerante y fanática entre esos cuerpos de ideas, pero no ha terminado las ideas en nombre de las cuales se lucha. Ha terminado una forma de lucha, pero se mantiene su esencia. Por eso es que podemos afirmar que en este mundo globalizado y plural en que vivimos, se abre la enorme oportunidad de confrontar las ideas en el único escenario coherente con el ideal humanista, el diálogo. Y se abre la enorme oportunidad de postular a que tales ideas se conviertan en hechos mediante el único procedimiento digno de sus altos propósitos, la democracia. Aunque parezca sorprendente, no es así. Existen diferentes aproximaciones de inspiración cristiana sobre la ciudadanía, así como también se dan esas aproximaciones diferentes sobre muchas materias temporales como la economía o la cultura. Y una diferencia muy importante entre cristianos sobre las dimensiones sustantivas de la ciudadanía tiene lugar entre una concepción cristiana liberal y una visión cristiana comunitaria. La fuente de tales diferencias reside en que una concepción liberal es individualista y una concepción comunitaria es personalista. Antes de referirnos a tales diferencias, es imprescindible advertir que, a diferencia del paralelo entre visiones humanistas cristianas y no cristianas, esta comparación entre cristianos liberales y cristianos comunitarios, tiene un delimitado campo en el cual desenvolverse, dentro del cual desenvolverse. En efecto, aunque existen varias vertientes religiosas dentro del cristianismo, que incluye diversas iglesias y cultos, y otras tantas laicas con vinculación de fe o sin ellas, todas ellas brotan o se sustentan en la palabra y obra de Jesús de Nazaret. De lo contrario, no serían cristianas. Comillas, el Evangelio no es un discurso meramente informativo, sino operativo. No es simple comunicación, sino acción, fuerza eficaz que penetra en el mundo, salvándolo y transformándolo. Esto lo dice Joseph Ratzinger, porque así lo firma el libro, en Jesús de Nazaret, un libro del año 2007. Todas las vertientes humanistas cristianas se inspiran en el Evangelio. ¿Por qué entonces, con tal aparente y poderosa fuente de unidad, puede producirse divergencias doctrinarias? ¿Por qué? O, refiriéndose a nuestro tema, ¿cómo es posible una distancia admisible entre cristianos respecto a la ciudadanía y, por lo tanto, sobre la política? Para dilucidar este interrogante, señalemos primero que la adhesión humanista cristiana no exige una adhesión de fe en Cristo como existencia sobrenatural. O sea, existen humanistas cristianos no creyentes. Como se sabe, decir humanismo es decir antropocéntrico, y dentro de los matices que tal acepción envuelve, las personas pueden aceptar el mensaje cristiano solo como un mensaje doctrinario sobre lo temporal. Creen en el Cristo histórico, fundador de una cultura, en el sentido amplio del término. Aún así, sin embargo, quienes así siguen a Cristo, usualmente también valoran o aceptan el mensaje de sus iglesias, incluyendo la doctrina social de la Iglesia Católica, o el de pensadores católicos creyentes, como fue Jacques Maritain o Emmanuel Mounier. Era el caso de nuestro insigne pensador don Jaime Castillo Velasco. Pero digámoslo así, gran parte de los seguidores del Cristo histórico no se encuentran vinculados por la fe en Cristo, Dios, para obedecer tales postulados. Por cierto, el mensaje evangélico cristiano abarca esa realidad de los no creyentes en el origen mismo de su formulación, pues su buena nueva se ofrece a todos los hombres de buena voluntad, y el amor al prójimo se prodiga sin ninguna discriminación ni reduccionismo alguno hacia todos los seres humanos. Pero la respuesta al interrogante planteada sobre cómo entender visiones distintas dentro del cristianismo es más compleja si se formula entre los creyentes. O sea, hay diferencias entre los creyentes.
y aún más, entre los católicos, que forman la mayoría de los cristianos en Chile y en América Latina. Tal diferencia debe explicarse primeramente porque el ser humano está dotado de libertad. Así lo postula el entendimiento del Evangelio y, en consecuencia, la apreciación de cada uno sobre los problemas de la historia, de la sociedad, y que es irremediablemente distinto, que puede ser irremediablemente distinta, pues se produce lo que el mencionado Jaime Castillo describía con estas tan lúcidas palabras como fue todo su pensamiento. Comillas, cada creyente parte de su propia posición. De acuerdo con ella, el sentir íntimo de la conciencia se diversifica infinitamente. Hay, pues, agregaba Castillo, numerosas reacciones de cristianos ante el mismo problema. Los factores personales y sociales pesan con matices de gradación variada. Aunque parezca aún más complejo formularlo, la respuesta a esta presunta antinomia proviene solo al optar por una de estas vertientes. Digámoslo así, la diferencia reside en que el humanismo cristiano comunitario adhiere sin reservas a la doctrina social de la Iglesia. El humanismo cristiano liberal adhiere con reservas a la doctrina social de la Iglesia. Como un humanismo integral y solidario. La introducción al compendio de la doctrina social de la Iglesia, encargado por Juan Pablo II y publicado por el Pontificio Consejo Pontificio Justicia y Paz en el año 2004, se titula El humanismo integral y solidario. Así se titula la introducción de este compendio, definiendo el significado del documento con las siguientes palabras, que resumen muy bien qué entendemos por humanismo cristiano en nuestros días. Comillas. El cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover el humanismo integral y solidario. Así lo dice este documento pontificio. Difundir esa doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral para que las personas iluminadas por ella sean capaces de interpretar la realidad de hoy y buscar caminos apropiados para la acción. Compendio, introducción, B, número 7, esto para impedir cualquier sospecha de andar con colores propios y meter contrabando aquí en este tipo de exposición. Después de una larga y rica tradición conceptual cuya cima se encuentra en la palabra y la doctrina social de la Iglesia hasta nuestros días y en la filosofía de Jacques Maritain y sus discípulos, también hasta nuestros días, podríamos afirmar provisoriamente que entendemos como humanismo cristiano como aquel que concibe la salvación como una realidad comunitaria. Así también lo dice el Spe Salvi, número 14, como una realidad comunitaria. Y por lo tanto como inspiración para una ciudadanía solidaria y participativa, cuyo ejercicio de la libertad personal exige condiciones de orden económico, social, político y cultural. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1740. La raíz de esta concepción es la manifestación política de la condición de persona. El ser humano, comillas, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Cierre comillas. Es capaz, en consecuencia, libremente, comillas, de entrar en comunión con otras personas. También lo dice el Catecismo en su párrafo 357. En consecuencia, es ajena al humanismo cristiano de este cuño entender el devenir de la sociedad y de la economía y, por lo tanto, de la política como derivada de las estructuras, el Estado o el mercado, o de la actividad humana entendida como la suma de, comillas, recursos humanos, que es de las expresiones más ofensivas que se han empleado en nuestro tiempo para calificar al ser humano, ¿no? Recursos humanos o de individuos. Esta interpretación de la sociedad basada en el determinismo económico es lo que une doctrinariamente el marxismo socialista y el liberalismo mercantilista. Los une. El determinismo económico. Las fuerzas productivas y el mercado mueven a la sociedad y a las personas en que ellas viven. Por eso es que la lucha entre ambos se libró tan denodadamente con dictaduras y guerras de lado y lado durante todo el siglo XX. Unos bajo el estandarte de la igualdad, los otros bajo el estandarte de la libertad, pero ambos movidos por una interpretación materialista de la historia. La demostración empírica de esta afirmación
es que el triunfo, comillas, planetario y simbólico del liberalismo mercantilista en 1989 dejó al descubierto la vacuidad espiritual que los vencedores ofrecían como modelo para el desarrollo de los países. La vacuidad espiritual. Ese habría sido el momento, como el Papa Benedicto XVI lo ha recordado en Caritas et Veritatis, que habría sido, comillas, habría sido necesario un replanteamiento total del desarrollo. Ese habría sido el momento. Pero más bien ocurrió lo contrario. El desarrollo económico, en vez de servir al bien común y al desarrollo integral del ser humano, fue, comillas, aquejado por desviaciones y problemas dramáticos. Cierre comillas, como la especulación financiera planetaria, las migraciones inhumanamente tratadas o la explotación sin reglas de los recursos naturales. La misma encíclica del año 2009, párrafos 35 y 32. El fin de la batalla entre estas dos visiones materialistas dejó al mundo y en cierto modo también a nuestro país y a los países de América Latina ante una situación sin precedentes, como lo describió un gran historiador recién desaparecido, comillas, un mundo en el que no solo no sabíamos dónde dirigirnos, sino tampoco a dónde por qué deberíamos dirigirnos hacia esos lugares. Es cierto, muchos de estos ronda en el aire, el desconcierto, no sabemos para dónde vamos ni por qué iríamos a ese lugar donde debiéramos ir. Pero el de hoy es un mundo con la misma y antigua interrogante que la inspiración humanista cristiana siempre cuenta con una respuesta. La esperanza basada en la comunión con los demás, o sea, en términos de ciudadanía, la participación. Tampoco el origen de esta visión es estricta y solamente doctrinaria, sino que es empírico, es un origen empírico, concreto, basado en la realidad social de un momento determinado de la historia. Los cambios que ofreció el siglo XX cambiaron esta visión del humanismo cristiano solo parcialmente según cambiaron las manifestaciones de la vida social. La situación de la democracia y la vida socioeconómica de las personas, especialmente de los pobres, ha cambiado, especialmente en las sociedades más desarrolladas, pero se mantienen en amplias latitudes de la Tierra, junto con el aparecimiento de otros fenómenos en todos los países, como la despersonalización y descomunitarización de la vida individual y social en aras del individualismo y del progreso material que caracteriza la vida moderna. La persistencia de los problemas que lesionan la vida, según la visión humanista cristiana, desde la Iglesia Católica, ha mantenido incólume la tradición iniciada por la Rerum Novarum y seguida por la 40º año en 1931, la Mater Magistra de Juan XXIII en 1961, la Populorum Progreso y 80ª Venia, 1971 de Pablo VI, y la Solicituto Rei Sociales y Centésimo Annus de Juan Pablo II y la Spe Salvi que acabamos de, y Caritas et Veritatis que hemos mencionado recién de Benedicto XVI. Todas dan cuenta de la misma preocupación, todas. Si ustedes lo toman estos textos, la misma preocupación, renovada por la persistencia de las amenazas y del pensamiento para afrontarlas. ¿Qué tiene que ver, dirán ustedes, esta preocupación secular que el humanismo cristiano? Bueno, tiene tanto que ver que está dicho expresamente en las Centésimos Annus de Juan Pablo II, comillas, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Palabras de Juan Pablo II. Si entendemos ciudadanía como la plena capacidad de todas las personas discernientes para participar activa y libremente en las decisiones públicas, estamos todos de acuerdo. El voto universal y el goce de los derechos fundamentales debidamente garantizados es hoy una característica obvia de toda sociedad y un buen ejemplo en el logro de toda humanidad, de un logro de toda la humanidad. Pero más allá de tales definiciones básicas, ya, sí, pero no, un poquito más que lo que tú me indicas. Tales definiciones, hay diferencias entre los cristianos para entender la ciudadanía en un nivel de mayor profundidad. Estas diferencias no residen en el reconocimiento jurídico formal del ciudadano, obviamente que no, todos están de acuerdo en eso, sino en las dimensiones sustantivas que acompañan tal calidad, como ya lo veremos. Ahí se producen las diferencias y matices entre las distintas vertientes cristianas, humanistas cristianas. El ciudadano es primero una persona,
y las personas son titulares de derechos fundamentales. En este punto fundamental, valga la redundancia, nos encontramos con manifestaciones concretas de estas diferencias entre cristianos, como es el debate sobre cuáles derechos constitucionales deben ser considerados como fundamentales para su tutela jurisdiccional. Sabemos que los tratadistas difieren sobre otorgar o no el mismo estatus a los derechos denominados políticos y civiles que a los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de su igual reconocimiento en el derecho internacional positivo. Edgardo es profesor de esta materia. Frente a tal disyuntiva, los juristas y políticos cristianos se ubican en ambos bandos, aquí en Chile y en el vasto mundo. Las razones para ello son, por cierto, jurídicas, pero revelan los énfasis sobre el entendimiento de la doctrina social de la Iglesia a que hemos aludido y tienen efecto político directo. La discriminación respecto al derecho a la educación, estamos hablando de la Constitución de Chile, artículo 19, número 10, o el derecho a la seguridad social, artículo 19, número 18, que no se encuentran tutelados por los recursos de protección en el ordenamiento constitucional de Chile, importan una diferencia respecto de aquellos derechos que sí gozan de tal tutela jurisdiccional, poniendo en relieve la preeminencia de la subsidiariedad por sobre la solidaridad y de la libertad sobre la igualdad. ¿Se fijan? Estas dos parejas son completamente cristianas, completamente integrantes de la doctrina social. Pero aquí está el énfasis. Si el derecho a la educación, a la seguridad social, no son tutelados por la protección, o sea, no tienen tutela jurisdiccional directa, y sí otros derechos, se nota que ahí está la diferencia. He intentado, ¿no es cierto?, vincular los conceptos mismos de humanismo, la pluralidad de humanismo, el contexto en el cual estamos debatiendo hoy día entre distintos humanismos, con una relación un poco más detallada de las diferencias que hay dentro del humanismo cristiano, y defender una de ellas, una de estas posiciones, y hacer un vínculo entre lo que dice la doctrina y lo que establece la realidad en que viven, por lo menos, los ciudadanos de Chile, pero también estoy seguro de los ciudadanos de toda América Latina. Muchas gracias. Y perdón, ¿eh?